¿Qué pasa cuando alguien acude a un psicoanalista por primera vez? ¿Cómo empieza un tratamiento que promete explorar lo más oculto de nuestra mente? Estas preguntas marcaron un antes y un después en la historia del psicoanálisis cuando Sigmund Freud publicó en 1913 su influyente obra sobre la iniciación del tratamiento, Zur Einleitung der Behandlung, un texto clave donde el padre del psicoanálisis reflexiona con profundidad sobre el inicio práctico de un análisis, más allá de las teorías generales sobre el inconsciente o la transferencia. Aunque Freud ya había revolucionado el pensamiento clínico con obras como La interpretación de los sueños, 1900, y Tres ensayos sobre la teoría sexual, 1905, esta obra tiene una particularidad. No se centra en conceptos teóricos abstractos, sino en una dimensión muy concreta y a menudo ignorada por los médicos de su época: el cómo comenzar un tratamiento psicoanalítico, y eso lo convierte en una guía clínica con gran valor histórico y aún vigente. Una obra práctica, una obra necesaria. Freud explica desde el inicio que decidió escribir esta obra para responder a una necesidad real. Sus alumnos y colegas le pedían orientaciones concretas sobre cómo proceder con nuevos pacientes. En sus propias palabras, se ha expresado con frecuencia el deseo de recibir instrucciones más prácticas sobre el comienzo del tratamiento psicoanalítico. Este texto se convierte así en una especie de manual del comienzo, con directrices claras, pero también con advertencias y consideraciones éticas que atraviesan toda la práctica psicoanalítica. Veamos las principales aportaciones de la obra. 1. El comienzo no es neutro, es decisivo. Freud insiste en que el inicio del tratamiento es un momento delicado, en el que no solo se establecen las primeras reglas, sino que también se activan fenómenos psíquicos importantes como la transferencia. Para él, incluso en los primeros contactos, el paciente ya comienza a repetir patrones inconscientes. El enfermo comienza por situarse en la situación analítica como lo ha hecho en su vida anterior, repitiendo en lugar de recordar. Esto tiene consecuencias clínicas fundamentales. El analista debe estar atento desde el primer encuentro a estos ensayos de la transferencia, incluso antes de que se verbalicen recuerdos. 2. Establecer las reglas desde el inicio. Una de las propuestas más recordadas de este texto es la necesidad de dejar claras ciertas reglas desde el comienzo del tratamiento. Freud propone, por ejemplo, que el paciente se recueste en el diván, que no vea al analista y que hable libremente sin censura, lo que se conoce como la asociación libre. También plantea el famoso principio de la frecuencia y duración de las sesiones. 1 hora por día, 6 días a la semana. Aunque reconoce que, por razones prácticas, se puede reducir a 5 sesiones semanales. Este punto revela la seriedad y profundidad que Freud atribuía al tratamiento. 3. Retrasar la interpretación. En contra de lo que muchos podrían pensar, Freud recomienda no apresurarse a interpretar demasiado pronto. De hecho, indica que al inicio es mejor esperar y dejar que el paciente comience a desplegar su historia sin que el analista interfiera demasiado. La escucha debe ser activa, pero no intrusiva. Durante los primeros días de la cura, no debemos tener la pretensión de comprender todo, sino solo prepararnos para comprender más adelante. Sigmund Freud. 4. El pago y el encuadre. Freud aborda un tema polémico pero crucial: el honorario analítico. Lejos de considerarlo un obstáculo, afirma que el hecho de pagar por el tratamiento tiene una función estructurante. Así lo decía Freud:
El pago regular actúa en el paciente como una garantía de su compromiso y forma parte del tratamiento mismo. Esto también se enlaza con la idea de generar un marco constante que permita al paciente proyectar y trabajar sus conflictos inconscientes sin distracciones externas. La actitud del analista. Freud señala que el analista no debe ser ni frío ni distante, pero tampoco demasiado empático o personal. Debe mantener una neutralidad técnica que permita que el paciente proyecte sin sentirse juzgado ni acompañado de forma excesiva. Esto es parte de lo que luego se consolidaría como el principio de abstinencia. Decía, el médico debe mantener una actitud de ecuanimidad benévola, una obra de su tiempo y del nuestro. En 1913, Europa estaba al borde de la Primera Guerra Mundial. La sociedad experimentaba tensiones profundas y la salud mental comenzaba a cobrar importancia entre médicos y pensadores. En ese contexto, Freud da un paso decisivo al transformar el psicoanálisis de una aventura intelectual a una práctica clínica rigurosa. Además, su insistencia en que el paciente hable libremente, sin censura, supuso un quiebre frente a las terapias moralizantes de la época. El psicoanálisis se consolidaba como una forma de dar voz a lo reprimido, de abrir espacios donde lo oculto pudiera hablar. Hoy, más de un siglo después, muchos de los principios que Freud estableció en este texto siguen siendo parte de las bases éticas y técnicas de la psicoterapia contemporánea. La importancia de la escucha, el respeto al ritmo del paciente, el encuadre constante y la neutralidad del terapeuta son principios universales en muchas corrientes clínicas. Influencia en la sociedad actual. La vigencia de esta obra está en cómo redefine la forma de comenzar una relación terapéutica. A día de hoy, muchos terapeutas, psicoanalíticos o no, siguen inspirándose en este texto cuando explican a sus pacientes las reglas del juego, la importancia del encuadre o el valor de sostener el deseo de hablar. Además, nos recuerda algo esencial. El inicio del tratamiento no es simplemente el trámite previo a lo importante, es ya el comienzo del cambio. Cada silencio, cada pregunta, cada pago, cada resistencia forman parte del tratamiento mismo. Freud fue uno de los primeros en comprender que el método clínico no es neutro y que lo que parece una formalidad puede estar cargado de sentido inconsciente. En conclusión, sobre la iniciación del tratamiento, no es solo una obra técnica para especialistas, es un texto que nos interpela incluso hoy, en una era de inmediatez, sobre la paciencia, la estructura y el compromiso emocional necesarios para cualquier proceso profundo de transformación. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.